Yo nunca creí en los finales felices de las películas españolas, esas donde el torero besa a la gitana bajo la lluvia de Sevilla. No, en Burgos, la realidad es un puño helado en el estómago, y la mía empezó a apretarse aquella noche en la boda de Miguel, cuando La quiero a morir de Francis Cabrel retumbó en los altavoces como un veredicto. Mis ojos se clavaron en Rubén, bailando con su esposa como si nada, y en ese segundo, supe que mi matrimonio era una farsa sangrienta, que mi deseo por él era el veneno que nos mataría a todos. Y lo peor, ninguno de nosotros, los 5 inseparables, estaba listo para confesar que nuestras vidas perfectas eran tumbas abiertas. Me llamo Alberto, tengo 38 años, y hasta esa noche, era el tipo que todos envidiaban en el barrio de Gamonal. Profesor de literatura en el Instituto Ramón y Cajal, casado con Laura desde hace 10 años, 2 hijos que corrían por el piso de 3 habitaciones en la calle Madrid como si el mundo fuera un patio de recreo eterno. Rubén era mi sombra desde la universidad, ingeniero en la fábrica de acero de la periferia, con esa risa ronca que hacía vibrar las vigas de los bares donde nos juntábamos. Éramos parte de los 5, Miguel, el médico divorciado que ahora se casaba por segunda vez, Javier, el abogado con oficina en el centro, siempre con un puro entre los dedos, Pablo, el banquero que fingía ser el alma de la fiesta, y nosotros, Rubén y yo, los solteros empedernidos que nos habíamos rendido al altar por presión familiar. Nuestras mujeres, Laura, Carmen, Ana, Isabel y María, eran las reinas invisibles, las que organizaban las cenas dominicales en casas con vistas al Arlanzón, donde el vino tinto fluía como sangre y las conversaciones giraban en torno a hipotecas, niños y el frío eterno de Castilla. Pero debajo de esa fachada de señores burgueses, había grietas. Yo las sentía cada vez que Rubén me rozaba el hombro al pasar el plato de jamón, un toque que duraba un segundo de más, como un secreto escrito en braille. Mi matrimonio con Laura no era malo, era asfixiante. Ella, maestra de primaria, con su pelo corto y sus gafas de montura roja, me quería con esa devoción católica que hereda de su familia de San Sebastián. Hacíamos el amor los sábados por rutina, y yo cerraba los ojos imaginando el cuerpo fibroso de Rubén, su piel oliva bajo las duchas del gimnasio del club de pádel. Nunca lo toqué, nunca lo besé, pero en mis sueños, Burgos se convertía en un laberinto de callejones donde él me esperaba, desnudo contra la piedra fría de la muralla. El deseo era mi cárcel privada, me despertaba con erecciones que odiaba, me masturbaba en el baño pensando en su nuca mientras él contaba chistes en las reuniones. Y lo peor era saber que él sentía lo mismo, lo veía en cómo evitaba mi mirada después de un abrazo demasiado largo, en cómo se emborrachaba para no hablar de su boda con Carmen, esa rubia de ojos azules que parecía salida de un anuncio de L'Oréal. Nuestras vidas en Burgos eran un ritual de supervivencia. Los lunes, café en La Favorita, discutiendo el Real Madrid o el último escándalo del PP local. Los viernes, cena en el mesón del Cid, donde Javier soltaba anécdotas de juicios que nos hacían reír hasta las lágrimas, mientras Pablo calculaba en voz baja si el euro resistiría otro trimestre. Miguel, siempre el optimista, hablaba de sus pacientes en el Hospital Río Ortega, de cómo la medicina salvaba almas. ¿Y Rubén? Rubén era el centro gravitacional, con su voz grave contando historias de la mili en Ceuta, donde había aprendido a reparar motores bajo el sol africano. Yo lo observaba, fingiendo interés en el vino, mientras mi corazón latía como un tambor de Semana Santa. Laura notaba algo, siempre lo hacía, pero lo achacaba a mi estrés laboral, a las pilas de ensayos que corregía hasta la medianoche. Alberto, relájate, amor, me decía, acurrucándose contra mí en la cama, y yo asentía, besando su frente como un penitente. La presión venía de todas partes, como el viento norte que azota las catedrales góticas. Mis padres, jubilados en un pueblo cerca de Lerma, me habían criado con misas diarias y el miedo al pecado. Un hombre de Dios se casa, tiene hijos y muere en paz, repetía mi padre, un ex sacerdote laico que nunca entendió por qué elegí letras en vez de teología. Rubén tenía peor, su abuelo, un falangista de la posguerra, le había metido en la cabeza que los maricones eran traidores a la patria, y él, con su complexión de torero y su acento castellano puro, cargaba esa culpa como una cruz. Nos unía eso, el silencio. Nunca hablamos de ello, ni en las noches de copas cuando el bar cerraba y el Arlanzón lamía las orillas como un amante rechazado. Solo gestos, una palmada en la espalda que se demoraba, una mirada que se perdía en la espuma de la cerveza. Los otros 4 lo atribuían a nuestra amistad de hermanos, pero yo sabía que era fuego bajo la ceniza. Y entonces llegó la boda de Miguel. Era junio, el sol de Castilla quemaba las plazas como un hierro al rojo,
y el ayuntamiento de Burgos bullía de turistas fotografiando la Puerta de Santa María. Alquilamos el salón del Hotel Norte y Londres, con vistas al río, y las mujeres se volvieron locas organizando, flores de lavanda de los campos de la sierra, un menú de lechazo asado que olía a gloria pecaminosa. Yo estaba allí, de frac negro, ajustándome la corbata en el espejo del baño, mientras Laura me peinaba el pelo con dedos temblorosos de emoción. «Vas a ser el padrino perfecto», me dijo, y yo sonreí, pensando en cómo Rubén luciría en su traje gris, con esa mandíbula cuadrada que me quitaba el aliento. La ceremonia en la catedral fue un espectáculo barroco, velas parpadeando en los altares, el órgano retumbando como un trueno divino, Miguel y su nueva novia, Ana, jurando amor eterno ante un cura que parecía salido de Goya. Nosotros, los testigos, nos alineamos como soldados, Javier con su puro apagado en el bolsillo, Pablo contando mentalmente los regalos, Rubén a mi lado, oliendo a colonia de sándalo. Su mano rozó la mía al arrodillarnos, un roce eléctrico que me erizó la piel, y por un segundo, el mundo se redujo a eso, su calor contra mis nudillos, el latido compartido bajo las bóvedas centenarias. «Respira», me susurró, y yo asentí, tragando saliva como si fuera arsénico. La recepción fue un torbellino de risas y brindis. El salón del hotel, con sus tapices flamencos y lámparas de cristal, se llenó de tíos de la familia, primos de Valladolid y algún político local con corbata floja. Las mujeres bailaban en grupo, sus vestidos vaporosos girando como hojas en el viento del Duero. Yo me serví un Rioja Gran Reserva, observando a Rubén charlar con Carmen, su esposa, que reía con esa falsa alegría de quien sabe que el matrimonio es un contrato notarial. Él me miró entonces, solo un instante, y en sus ojos pardos vi el abismo, el mismo hambre que me devoraba por las noches. Y entonces sonó la canción. Miguel, ebrio de felicidad, había pedido al DJ que pusiera La quiero a morir, esa balada francesa que Cabrel escribió para un amor imposible, con su guitarra acústica llorando versos sobre querer morir por alguien que no se puede tener. El salón se iluminó con focos suaves, parejas se abrazaron en la pista, y yo. Yo me quedé paralizado junto a la barra, con la copa temblando en la mano. Rubén se acercó, como atraído por un imán, y sin mediar palabra, me tomó de la mano. «Baila conmigo, Alberto», murmuró, su aliento cálido contra mi oreja, y el mundo se desmoronó. No era un baile de amigos, era una confesión en movimiento, su cadera contra la mía, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la letra, JLABEUX a mourir. Laura nos vio desde lejos, su sonrisa congelándose como escarcha en enero, y Javier soltó una broma que nadie oyó. En ese momento, supe que el secreto había salido del armario, no con gritos, sino con una melodía que nadie quiso escuchar. El resto de la noche fue un borrón de excusas y copas derramadas. Rubén se apartó, arrastrado por Carmen que lo reclamaba para un vals con los suegros, y yo me refugié en el baño, salpicándome la cara con agua fría del grifo de porcelana. El espejo me devolvió un rostro demacrado, con ojeras como surcos en la tierra seca de la meseta. «¿Qué coño has hecho?», me dije, pero la verdad era que no había hecho nada más que existir, que dejar que el deseo me gobernara por fin. Afuera, la fiesta continuaba, risas ahogadas en champán, el tintineo de cucharas contra platos de postre. Volví al salón, fingiendo una sonrisa, y encontré a los 5 reunidos en una mesa apartada, como en las viejas veces, pero ahora con un velo de incomodidad. «¿Todo bien, padrino?», preguntó Miguel, palmeándome la espalda con esa camaradería de médico que todo lo cura. Asentí, sirviéndome otro trago, mientras Pablo contaba una anécdota sobre un cliente en quiebra. Rubén no me miró, se concentraba en su plato de tarta de queso, cortando trozos precisos como si fueran piezas de un rompecabezas roto. Javier, siempre el más perspicaz, arqueó una ceja. «Parecéis 2 gatos escaldados. ¿Qué pasa con vosotros dos?» Silencio. El aire se espesó como niebla del río, y Carmen, ajena, pidió más vino. Esa noche, en el taxi de vuelta a casa, Laura no dijo nada, solo apoyó la cabeza en mi hombro, pero su mano en mi rodilla era fría, como el mármol de las tumbas en el cementerio de San José. Los días siguientes fueron un simulacro de normalidad. Lunes en La Favorita, café negro y periódicos abiertos sobre mesas de madera rayada. Yo llegué tarde, con el corazón en un puño, y allí estaban ellos, Miguel luciendo su alianza nueva como un trofeo, Javier fumando en la terraza pese a la prohibición, Pablo revisando el móvil con cejas fruncidas. Rubén no apareció. «Está con gripe», mintió Javier,
Pero todos sabíamos que era mentira, el color de sus mejillas lo delataba. Hablamos de tonterías, el tráfico en la N1, el nuevo menú del mesón, pero el fantasma de la canción planeaba sobre nosotros, invisible como el humo de un puro apagado. En casa, Laura se volvió distante. Preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, cortando pan en rebanadas perfectas, pero sus ojos evitaban los míos. ¿Qué pasó en la boda, Alberto? Ese baile. Fue raro. Mentí, por supuesto, demasiado vino, amor. Cosas de hombres. Ella asintió, pero vi la duda en su mandíbula apretada, la misma que yo llevaba años tragándome. Nuestros hijos, Martín de 8 y Clara de 5, corrían ajenos, pidiendo cereales con leche, y yo los abrazaba con fuerza, como si pudiera anclarme a esa inocencia. Pero por las noches, cuando el piso crujía en silencio, me despertaba sudando, soñando con Rubén en la pista de baile, su mano en mi cintura, sus labios rozando mi cuello. El deseo ya no era secreto, era una herida abierta, supurando. Rubén reapareció el viernes en el mesón del Cid. El lugar olía a leña quemada y a cordero asado, con las vigas bajas del techo proyectando sombras como dedos acusadores. Nos sentamos en nuestra mesa de siempre, la del rincón junto a la chimenea, y él pidió una caña con gesto neutro. Perdón por faltar, dijo, y su voz era un hilo tenso. Nadie mencionó la boda, en cambio, Pablo sacó el tema del fútbol, el Burgos CF perdiendo contra el Valladolid. Pero bajo la mesa, su rodilla rozó la mía, un accidente o no, y el calor subió por mi pierna como un rayo. Me aparté, pero el daño estaba hecho, Javier nos miró de reojo, y Miguel carraspeó. Esa noche, después de que las mujeres se fueran a casa, las suyas, con besos casto en la mejilla, nos quedamos los 5 bebiendo hasta el cierre. El camarero, un viejo con bigote de handlebar, sirvió rondas de orujo de Duero, y las confesiones brotaron como vino agrio. Miguel habló de su primer divorcio, de cómo Ana era la definitiva. Javier soltó que su clienta de esa semana era una puta del polígono que demandaba por paternidad falsa. Pablo admitió que el banco lo tenía contra las cuerdas con préstamos tóxicos. ¿Y Rubén? Rubén se calló hasta el final, cuando el bar estaba vacío y el río rugía afuera. A veces, uno se casa por miedo, murmuró, mirando su vaso vacío. Miedo a ser quien es. Silencio. Yo tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras como una losa. ¿Y tú, Alberto? ¿Miedo a qué?, preguntó Javier, con esa sonrisa lobuna. A perderlo todo, respondí, y el aire se cortó como con un cuchillo. Pero nadie presionó más. Salimos tambaleándonos a la noche burgalesa, el frío mordiendo como un perro callejero. Rubén y yo caminamos juntos un tramo, hasta la bifurcación de la calle Fernán González. No podemos seguir así, susurró él, deteniéndose bajo un farol que parpadeaba. Su rostro, iluminado a medias, era un mapa de grietas, la barba incipiente, las arrugas prematuras alrededor de los ojos. Lo sé, dije, y por primera vez, lo toqué voluntariamente, mi mano en su brazo, sintiendo el músculo tenso bajo la chaqueta. No fue un beso, ni un abrazo, fue un puente frágil sobre el abismo. Mañana, en el pádel. Hablamos. Asintió, y se alejó hacia su piso en el ensanche, dejando un vacío que el viento no podía llenar. El fin de semana fue un infierno lento. Sábado por la mañana, pádel en las pistas del club de tenis, con el sol filtrándose a través de las nubes como un juicio divino. Los otros 3 jugaban en la pista de al lado, Miguel gritando «venga, coño», cada vez que fallaba un esmas, pero Rubén y yo nos emparejamos solos, raqueta en mano, sudor perlando la frente. Entre puntos, jadeando, hablamos en susurros. Desde la uni, Alberto. Te vi en la biblioteca, con ese libro de Lorca, y supe que eras tú. Su confesión me golpeó como una volea. Lorca, el poeta gay fusilado en Granada, el símbolo que yo llevaba como un talismán oculto. Yo igual, admití, devolviendo la pelota con fuerza. Pero el miedo. Laura, los niños, la familia. Burgos no perdona. El río amargamente, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Mi abuelo me mataría. Y Carmen. Ella intuye, pero prefiere ignorarlo. Jugamos hasta que el sol picaba en la nuca, y en el vestuario, solos por un milagro, nos miramos desnudos por primera vez.
Sus cuerpos, marcados por años de gimnasio y trabajo manual, eran un espejo roto del mío, cicatrices de infancia, vello oscuro en el pecho, el pene semierecto que traicionaba el deseo. No nos tocamos, el sonido de las duchas vecinas era un recordatorio, pero salimos de allí con el pacto tácito de no parar. Esa tarde, en mi piso vacío, Laura en el supermercado con los niños, le escribí un mensaje: ven. Ahora. No vino. En su lugar, llegó el silencio, y con él, la culpa que me devoraba como ácido. Lunes otra vez, y la grieta se ensanchó. En La Favorita, Javier soltó la bomba casual: oye, Alberto, Carmen me dijo que Rubén anda raro desde la boda. ¿Algo entre vosotros? Su tono era juguetón, pero sus ojos eran bisturís. Negué con la cabeza, riendo forzado, mientras Miguel cambiaba de tema a la huelga de sanitarios. Pero el veneno estaba inyectado. Esa noche, Laura me confrontó en la cocina, con los platos de la cena aún humeantes. Dime la verdad. Ese baile no fue nada, ¿verdad? Su voz temblaba, y vi en ella no ira, sino terror, el terror de la mujer que ha construido su vida sobre arena. Es mi mejor amigo, Laura. Solo eso. Mentira. Ella lloró esa noche, en silencio, y yo me quedé despierto, mirando el techo agrietado, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esta farsa. La densa atmósfera se volvió asfixiante, como el humo de las chimeneas en invierno burgalés. Cada encuentro con los 5 era una mina. En el bar, las bromas sobre maridos ejemplares me cortaban como vidrio; en las cenas familiares, las esposas intercambiaban miradas que decían algo huele mal. Rubén y yo nos evitábamos en público, pero los mensajes nocturnos eran un río subterráneo: te echo de menos, no puedo parar de pensar en ti, esto nos destruirá. Mi deseo se volvía rabia contenida, lo imaginaba en su cama con Carmen, fingiendo placer, y el odio me ahogaba. En la escuela, corregía exámenes con mano temblorosa, garabateando comentarios sobre García Lorca que sonaban a mi propia elegía: el poeta muere por amor prohibido. La presión familiar era un yugo. Mi madre llamó un domingo, desde Lerma, con su voz cascada por años de rosarios. Alberto, Laura dice que estás distraído. ¿Problemas en el trabajo? ¿O peor? Infidelidad. Su tono era acusador, heredado de confesionarios donde el pecado es carne y hueso. Nada, mamá. Solo cansancio. Colgué, y el teléfono vibró, un mensaje de Rubén con una foto de su mano en el volante: camino a la fábrica. Sobreviviendo. Yo respondí con un emoji de puño, pero por dentro, gritaba. Y entonces, el segundo golpe: Pablo, el banquero pragmático, me acorraló después de una partida de mus en su casa. El salón olía a tabaco y a brandy, con fotos de sus hijas en la repisa. Alberto, sé lo que pasa con Rubén. Os vi en la boda. Si es lo que pienso. Joder, hombre, en Burgos, con familias como las nuestras. Su voz era baja, compasiva, pero cargada de juicio. ¿Qué piensas?, desafié, el corazón martilleando. Que sois 2 idiotas jugando con fuego. Piensa en los niños, en Laura. En todos nosotros. Salió de allí con un abrazo torpe, pero sus palabras se clavaron como espinas. Esa noche, le conté a Rubén por teléfono, en susurros desde el balcón, con el río susurrando abajo. Pablo lo sabe. Silencio. Luego, mierda. ¿Y ahora? Ahora callamos más, dije, pero ambos sabíamos que el silencio era el verdadero asesino. Las semanas se volvieron un ciclo de erosión: trabajo, fingir sonrisas en el súper de Carrefour, noches en vela escribiendo poemas que nunca mostraría, versos sobre cuerpos prohibidos y catedrales que juzgan. Laura adelgazó, sus mejillas hundidas como las de una santa mártir, me tocaba en la cama con distancia, como si mi piel quemara. Los niños notaban la tensión: Martín preguntaba por qué papá y mamá no reían más, Clara dibujaba casas con chimeneas humeantes que parecían almas en pena. ¿Y Rubén? Lo veía demacrado en las fotos de grupo que Javier subía a WhatsApp, sus ojos hundidos como pozos. La Vica CH no explotaba, se filtraba, gota a gota, envenenando todo. En una cena de los 5, las mujeres presentes, por primera vez en meses, el aire era plomo. Hablamos de política, del PSOE y el procés catalán, pero las pausas eran tumbas.
Carmen miró a Rubén con ojos rojos, como si hubiera llorado. Isabel, la de Javier, sirvió el vino con manos temblorosas. Y cuando sonó La quiero a morir en la radio de fondo, maldita coincidencia, el salón se congeló. Miguel apagó la música con un gesto, pero ya era tarde, las miradas se cruzaron, y en la de Laura vi el principio del fin. No fue un estallido, fue una implosión lenta. 2 días después, Laura me dejó una nota en la mesita: necesito espacio. Ve con tus amigos. El piso se volvió un mausoleo, platos sucios en el fregadero, juguetes abandonados en el salón, el olor a café quemado impregnando las paredes. Llamé a Rubén, desesperado, y él vino esa noche, cuando los niños estaban con mis padres. Entró con una botella de vino y una mirada de perro apaleado. Nos sentamos en el sofá, bebiendo en silencio, hasta que sus labios encontraron los míos. Fue un beso torpe, salado de lágrimas y orujo, sus manos en mi nuca como anclas. Hicimos el amor allí mismo, en la alfombra raída, cuerpos enredados como raíces en tierra estéril, jadeos ahogados contra cojines que olían a familia rota. Te quiero, murmuró él al amanecer, y yo creí que era salvación. Pero la salvación es un lujo en Burgos. Al día siguiente, Javier llamó: reunión de emergencia. En mi oficina. Ahora. Fui, con el cuerpo dolorido y el alma en carne viva, y allí estaban los 4, Miguel fumando un cigarro electrónico, Pablo con carpetas de papeles, Javier paseando como un león enjaulado. Rubén llegó último, pálido como un fantasma. Sentaos, coño, espetó Javier. Las mujeres hablan. Carmen le contó a Isabel, Isabel a Ana, Ana a Laura, y Laura. Joder, Laura lo sabe todo. El aire se volvió espeso, y Pablo soltó los papeles, mensajes impresos, capturas de WhatsApp que alguien, Carmen, probablemente, había hackeado. Esto acaba con nosotros, dijo Miguel, su voz quebrada. Familias destrozadas, juicios de custodia, el que dirán en esta ciudad de chismes. Rubén se hundió en la silla, cubriéndose la cara. Yo sentí el mundo inclinarse, como si la catedral se derrumbara sobre nosotros. No es solo nuestro secreto, balbuceé. Somos amigos. ¿Esto nos une o nos mata? Javier rió, amargo, unidos en el pecado, ¿eh? Pensad en los críos. En el trabajo. Yo pierdo clientes, Pablo su carrera, Miguel su reputación. La habitación giró, voces superponiéndose como un coro griego de lamentos. Rubén levantó la vista, ojos rojos: me da igual. No puedo seguir fingiendo. Y en ese momento, el turning point, Pablo, el lógico, el que siempre calculaba riesgos, se levantó y gritó: pues vete al carajo, maricón. Arrastraos solos. El silencio que siguió fue ensordecedor, como el vacío después de un disparo. Salí de allí aturdido, caminando por las calles empedradas del centro, el sol de mediodía quemando sin piedad. Llamé a Laura, pero su teléfono estaba apagado. En casa, encontré las maletas de los niños hechas, una nota: me voy a casa de mi hermana en Bilbao. No me busques. El piso, antes cálido, era una cáscara vacía. Me derrumbé en el suelo, sollozando como un niño, el peso de la pérdida aplastándome, no solo a ella, sino a la ilusión de normalidad que había construido ladrillo a ladrillo. Esa noche, Rubén vino de nuevo, y no hablamos, solo nos abrazamos en la oscuridad, cuerpos temblando como hojas en tormenta. Pero al amanecer, el teléfono sonó, era mi madre, histérica. ¿Tu mujer te deja? Y por un escándalo con ese Rubén. Eres una vergüenza. Colgué, y el abismo se abrió del todo. Pasé días en cama, comiendo pan mohoso, mirando el techo mientras el deseo se volvía ceniza. Rubén intentaba visitarme, pero los vecinos murmuraban, las puertas se cerraban. Burgos, esa ciudad de piedra y orgullo, me escupía, un alumno en el instituto me miró diferente, un colega susurró loco al pasar. Toqué fondo en una noche de lluvia torrencial, parado en el puente de San Pablo, el Arlanzón rugiendo abajo como mi rabia contenida. Salta, me dije. Pero no lo hice, en cambio, llamé a Rubén, y su voz fue el hilo que me sacó. La decisión fue visceral, como arrancar una costra infectada. Reuní a los 5, o lo que quedaba de nosotros, en el mesón del Cid, un martes al mediodía, cuando el bar estaba vacío y el dueño nos debía favores.
Javier llegó primero, con cara de funeral, Miguel fumando afuera como un chimenea, Pablo, tieso como un banquero en auditoría. Rubén y yo entramos juntos, de la mano, un gesto que cortó el aire como una guillotina. Siéntate, dije a Javier, que abría la boca para protestar. ¿Escucha? Hablé primero, voz ronca pero firme, como un profesor dictando una lección final. Somos gays. Rubén y yo, desde hace años. No elegimos esto, es lo que somos. Y el silencio nos ha matado más que cualquier canción. El salón, con sus paredes de adobe y retratos de toreros, pareció encogerse. Miguel se cubrió la boca, lágrimas rodando. Javier maldijo en voz baja, hijos de puta, ¿por qué no lo dijisteis antes? Pablo se levantó, rojo de ira, esto destruye todo. Alianzas rotas, familias en ruinas. ¿Pensasteis en nosotros? Rubén tomó mi mano bajo la mesa, su palma sudorosa pero anclada. Pensamos en sobrevivir, respondió él, voz grave como el órgano de la catedral. Pero ya no. Nos vamos. ¿Juntos? El clímax no fue un grito, fue la quietud después de la confesión, el peso de las palabras colgando como humo. Javier se derrumbó, admitiendo su propio secreto, una aventura con una clienta que lo carcomía. Miguel sollozó, hablando de su exmujer y el hijo que apenas veía. Pablo, el más rígido, se quedó mudo, pero en sus ojos vi el crack. Perdón, murmuró al final, como un rezo fallido. No hubo abrazos, ni reconciliaciones de telenovela, solo un pacto frágil, dadle tiempo a las mujeres. ¿Y a nosotros? Salimos a la luz cruda del mediodía, Rubén y yo, caminando por la plaza mayor donde los burgaleses compraban castillas y bebían vino en terrazas. Nadie nos miró, aún no, pero el aire era diferente, liberador, aterrador. Las repercusiones fueron un vendaval lento. Laura volvió una semana después, no por amor, sino por los niños. No te odio, Alberto. Pero no puedo verte así. Firmamos papeles en el despacho de un abogado discreto, custodia compartida, una pensión que me dejó en huesos. Sus ojos, al marcharse con las maletas, eran pozos de tristeza. Ojalá hubieras sido honesto desde el principio. Mi familia cortó lazos, mi madre envió una carta con un crucifijo y versos de la Biblia sobre Sodoma, mi padre ni una palabra. Los 5 se resquebrajaron, Javier perdió un cliente por rumores, Miguel enfrentó chismes en el hospital, Pablo se hundió en botellas de Bourbon. Rubén y Carmen se divorciaron en silencio, ella mudándose a Madrid con una indemnización que él pagó con horas extras en la fábrica. Nos mudamos juntos a un piso pequeño en el barrio de Capuchinos, con vistas a los huertos del río. No era lujo, era supervivencia, camas chirriantes, cenas de lentejas y besos robados en cocinas estrechas. El deseo, antes veneno, se volvió bálsamo, hacíamos el amor con urgencia de náufragos, explorando cuerpos que conocíamos de memoria en sueños. Pero la curación era áspera, noches en que Rubén lloraba por su abuelo muerto, días en que yo evitaba la catedral por miedo a juicios divinos. Burgos nos toleraba a regañadientes, un tendero que nos cobraba de más, una vecina que cruzaba la calle. Pero los niños venían los fines de semana, y en sus abrazos torpes encontré redención parcial, Martín preguntando papá, ¿por qué vives con Tito Rubén? Clara dibujando arcoíris que ahora significaban algo más. Los otros 4 se desvanecieron gradualmente. Miguel nos mandaba mensajes de cumpleaños, Javier un puro ocasional, Pablo una tarjeta navideña formal. No éramos enemigos, pero el lazo se había roto como una cuerda floja. Rubén y yo encontramos refugio en pequeños rituales, pádel al amanecer, cafés en la favorita solos, noches escuchando Cabrel en un viejo tocadiscos. La quiero a morir ya no dolía, era himno. Un año después, en la Plaza de la Inmaculada bajo un sol de junio, caminando de la mano por primera vez en público, un turista nos fotografió sonriendo. No fue victoria, fue cotidianidad ganada a pulso. Y en ese instante, me pregunté, ¿valió la pena el precio? La respuesta no era sí o no, era vivir, con las cicatrices a la vista, en una ciudad que, al final, nos dejó ser.